En el tutorial de hoy realizaremos este bonito y colorido cuadro. Soy Yolanda de Creados con Pasión y si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Vamos a empezar el vídeo de hoy con el soporte y el fondo que vamos a realizar a este cuadro. Voy a utilizar este pequeño marco con fondo que vimos hace unos cuantos meses en un haul de Con Idea de. Os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo todos los materiales. También necesitaremos un trozo de cartulina, en este caso voy a utilizar un papel especial para acuarela que es más absorbente y rotuladores al agua. Voy a empezar desmontando el marco y tiene algunos pequeños defectos en la madera que no son importantes, pero voy a tapar con un tapajuntas o tapagrietas para evitar esos agujeritos o desconchones en la madera. Se podría solucionar también pasándole una lija muy bien por toda la superficie. Cuando la masilla ha secado, le paso una lija y alisamos toda la superficie. Y ahora ya tengo ambos soportes preparados para pasar a la pintura. El fondo o cajetín le voy a dar un color claro, un blanco roto, un blanco manchado, uno que no destaque mucho. Como la base está sin tratar, absorbe mucha cantidad de pintura, le extiendo 2 capas, dejando secar bien entre capa y capa. Y esta pieza ya estaría terminada. Para el marco voy a hacer una mezcla de diferentes colores, muy colorida, ya estáis viendo, azules, turquesas, amarillos, naranjas, extendiendo por zonas, mezclando algunos tonos entre sí y otros dejándoles puros. Y dejaremos secar. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Para el fondo sobre el que va a ir nuestro diseño voy a utilizar el pedazo de cartulina o papel para acuarela en este caso. Y vamos a realizar el fondo sobre un trozo plástico, nos serviría un acetato o como en mi caso un trozo de papel de aluminio. Voy a manchar con diferentes tonos de azules y verdes el papel de aluminio, una superficie lo suficientemente grande para después colocar la hoja de acuarela. Cuando tengo toda la superficie marcada y pintada, pulverizo agua sobre el soporte que acabamos de pintar y a continuación coloco el pedazo de papel para acuarela por encima para que absorba todo ese color que se ha generado. Levanto y ya tengo un estampado creado, muy básico, muy sencillo, que dejaré secar para después ver el resultado final. Y sí, lo habéis adivinado, este es otro de los tutoriales que grabé el pasado verano, así que cambiamos de ubicación. Ya ha secado el papel de acuarela, ha quedado un fondo bastante neutro, paso las medidas del fondo de la caja y recortamos el pedazo de papel que cubrirá la zona. Para pegar este papel a la base de madera voy a utilizar cinta doble cara, ajustando bien en las esquinas para que no quede ningún hueco y el papel quede bien adherido.
Han secado los colores que dimos al marco y ahora voy a realizarle un pincel seco con pintura acrílica blanca. Un pincel de cerdas duras, descargamos el exceso de pintura y vamos pasando con pinceladas largas a lo largo de los 4 listones del marco. De esta manera crearemos un efecto desgastado o envejecido o incluso un efecto de viejo decapado. Iremos repitiendo el proceso, cargando pintura, descargando sobre un papel absorbente, por ejemplo, y pasándolo. Para un mejor acabado, realizaremos este mismo proceso en la parte posterior del marco y cuando tengamos el efecto deseado, lo dejamos secar. Para barnizar ambas piezas de madera, vamos a utilizar un barniz acrílico, en este caso de efecto mate. Un par de capas o 3, dejando secar bien entre capa y capa. Y mientras todo esto va secando, voy a ir preparando todas las piececillas de quilling o filigrana que vamos a necesitar para esta composición. Necesitaremos tiras de 3 milímetros de grosor de diferentes colores. Nos sirven aquellas que cortemos a mano de folios de colores o las que venden ya preparadas. Para las piezas que yo formo en este cuadro necesitamos tiras de entre 12, 13 o 14 centímetros. Y son unas piezas súper sencillas de formar. Enrollamos la tira de papel sobre la aguja, la soltamos un poquito entre los dedos, que tenga un diámetro máximo de 8 milímetros, una cosa así. Aplastamos uno de los lados entre las yemas de los dedos y pegamos esa esquinita. Si nos sobra un trocito de papel, recortamos. Ya tenemos la lágrima formada. Realizaremos unas cuantas más para este trabajo. La siguiente pieza que necesitamos son aquellas que van a ir sobre el paraguas y en la parte inferior, en el suelo. Realizaremos el mismo círculo o circunferencia con la tira de papel y en este caso dejaremos toda la circunferencia en el centro y desde las esquinas iremos aplastando hasta hacer una S o zigzag. También muy sencillo, ¿no? Como necesitamos unas cuantas, vais a practicar. En este trabajo caben todos los colores que tengamos o dispongamos. Y la cantidad a ojo, dependiendo de cuál sea el formato de cuadro que vayáis a realizar. Las siluetas o figuras de este cuadro están troqueladas con aquellas piezas que me enviaron desde Catlove. Estos troqueles son muy económicos, pero si no disponéis de ellos, también podéis buscar unas figuras que os gusten en Google, dibujarlas a mano y recortarlas. Yo he hecho diferentes pruebas en cartulina negra y en goma eva negra. Finalmente me decanto por esta última porque le da un poquito más de empaque y volumen al trabajo. Para pegar estas piezas a la base, vamos a necesitar, como siempre, cola blanca. Comenzaremos formando la base de agua con las piezas con forma de hoja que acabamos de realizar y dejaremos el hueco para las figuras centrales. Pego estas piezas al soporte con cola blanca. Y no tiene ningún misterio, simplemente ir colocando diferentes colores, manteniendo espacios e ir realizando la composición de gotas que más nos guste.
En el suelo y encima del paraguas colocaremos aquellas piezas que hemos formado con forma de S, unas sobrepuestas a otras, pegaditas, como si se fueran deslizando. Y os dejo con la imagen que creo que se explica perfectamente. Por si sois nuevos por aquí, os dejaré abajo y por aquí en la esquinita superior derecha un curso tutorial que tengo en el canal sobre figuras básicas de quilling y filigrana. ¡Paciencia y al lío! Y como este trabajo va a ir dentro de esta pequeña urna cuadro, no necesita ningún tipo de protección. Nos queda montar todas las piezas para formar nuestro cuadro. ¿Qué os ha parecido la idea? Yo prefiero pensar que es un día de lluvia primaveral, pero también puede ser un día de otoño. En cualquier caso, me gusta mucho el resultado y puede ser un complemento chulísimo para una habitación infantil o para un regalo. Eso sí, podemos cambiar las siluetas y hacer que el cuadro sea diferente. ¿Qué me decís? Bueno, familia, me despido. Nos veremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!